Esto está pasando ahora, luego del discurso del presidente de la Nación en la sesión de apertura de la Asamblea Legislativa. La consecuencia tuvo que ver con una suba del dólar, algunos centavos más. Y respecto de esto, estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Alejandro Berkovich. Ale, buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Bien, bueno, atentos a lo que sucede en el mundo de la economía, ¿no? Un dólar que sigue subiendo y que ha llegado a los 40,60. Sí, los bancos líderes, los que más clientes tienen, lo están vendiendo a través de Home Banking en este momento, a esta hora, a 40,80, 40,85. Sí. Pero es como vos decís, aproximadamente sube 40 centavos el dólar respecto del cierre de ayer. ¿Y por qué es especialmente llamativo este aumento? No porque se les vaya a ir a un récord, recordemos que ya estuvo 42 en septiembre del año pasado y que la semana pasada superó los 41, cuando también la térmica superó los 41, pero esta vez lo que llama la atención es que ayer el Banco Central ordenó un nuevo apretón monetario, o más bien reforzar el apretón monetario que ya había dispuesto y que no pudo aflojar justamente porque el dólar cuando empezó a aflojar se le volvió a ir. ¿Qué quiere decir apretón monetario? Bueno, lo que anunció es que va a chupar más pesos de circulación, más pesos de la calle, colocando las famosas LELIQ, que son las letras que le entrega el Banco Central a los bancos a cambio de pesos para sacarlos de circulación y les paga una tasa de interés que ayer volvió a ser superior al 50%. Entonces, lo que ocurre hoy llama más la atención porque es el dólar subiendo a pesar de que el Banco Central ayer reforzó su política, la única que puede llevar adelante para intentar frenar subas del dólar, que es la quita de pesos de circulación, porque recordemos, por el acuerdo con el Fondo Monetario, el Central ya no tiene libertad para vender dólares en el mercado, como se hizo históricamente, porque al Fondo Monetario no le gusta que los créditos que le da a los países se dilapiden en ventas para intentar defender el valor de la moneda. El riesgo país también volvió a superar los 700 puntos básicos. Todo esto y consecuencias en los mercados también lo relacionás con el efecto del discurso que escuchamos en el mediodía de hoy. Bueno, el discurso llamó la atención por varias cosas en el mercado. Primero, la falta de datos. El presidente se basó mucho en la casuística. Dijo que una señora le había escrito una carta, después que las cosas que él recorre, las cosas que hizo, pero siempre refiriéndose a casos y no prácticamente no a ninguna estadística o a ningún dato, porque claro, los datos de la economía le dan invariablemente mal al gobierno, sobre todo en el último año. Lo que dijo el presidente sobre todo fue que la economía está de vuelta en una senda de normalidad, pero claro, en una economía donde la inflación interanual el último mes fue a pendientes por debajo del 50%, casi 50%, yo te diría que este mes, el mes de febrero, va a estar arriba del 50% interanual, y donde uno va a sacar un crédito y le piden 100% de interés anual, bueno, está lejos, muy lejos de la normalidad, y los mercados, esto por supuesto que lo saben, solo que no tienen claro el panorama electoral y por eso lo siguen mirando a Macri con cierta expectativa, porque todavía creen que alguna chance de reelección tiene, aunque cada vez menos creen eso. Entramos, Dani, en lo más álgido de la turbulencia electoral. Estos 6 meses que vienen van a ser todos así. En la medida en la que ocurre un evento político, los mercados pueden expresar cierta desconfianza subiendo el dólar, y como el Banco Central tiene las manos atadas a la hora de intervenir, puede ser que las subas y las bajas sean algo más bruscas de lo que estamos acostumbrados. De todos modos, Ale, en algún momento sí hubo una referencia a la inflación, bueno, algunos temas complicados cuando entramos en la comparación con los datos concretos que estuvieron ausentes, como vos decías, pero porque por eso menciono la inflación, porque el presidente habló de una baja sustancial de la inflación que va a haber a futuro, cuando en realidad, bueno, al igual que en el pasado mes de febrero, se refirió a una baja de la inflación y conocimos los datos de enero que en realidad contradecían lo que el propio presidente estaba diciendo. Y ahora, respecto de la inflación de febrero, las estimaciones tienen que ver con un 4% o cerca de un 4%. Es decir, otra vez habría una propia contradicción que el presidente se podría haber evitado. Sí, y no solo en febrero, sino también en marzo, Dani, porque ahora marzo arrancó con subas de la luz,
con subas de los celulares, Claro. con subas de las naftas hoy, Bueno, y con transporte. subas a mitad de mes el transporte, ¿no? Entonces, eso, por supuesto que tiene un coletazo inflacionario. La nafta y los combustibles, el gasoil sobre todo, repercuten en todo el resto de los bienes de la economía. 95% de la carga en Argentina se transporta en camión. Sí. Así que, bueno, sí, se expuso nuevamente a que la realidad lo desmienta quizás demasiado pronto, cuando dijo la inflación va a ser más baja. Que va a ser más baja que el año pasado es casi una verdad de perogrullo, porque el año pasado fue la más alta en 27 años, fue Claro. 47,6%. Pero el Fondo Monetario, fíjate vos, tampoco le parece confiar demasiado, porque ayer mismo admitió que, perdón, que su proyección, que inicialmente era de 23% para este año de inflación, y que ya la misión había hablado con muchos economistas y le había dicho que menos del 27% no iba a ser. Bueno, Se corrigió. ayer el Fondo Monetario lo realizó de vuelta, dijo que va a ser de más del 30%. Entonces, es cierto, va a ser inferior al año pasado, que fue récord en 27 años, pero sigue siendo muy alta la inflación en Argentina, y hasta el Fondo Monetario lo admite, que es el primero interesado en que gane Macri la reelección. Te iba a preguntar también por el adelanto del aumento del AUH de 2019, y te pregunto porque, bueno, habrá que ver, como se dice generalmente, la letra chica, ¿no? Ahora, qué es esto que significa el anuncio que hizo el presidente como única medida positiva, pero que tiene que ver pura y exclusivamente con lo económico y con un impacto muy fuerte entre aquellos que, bueno, menos recursos tienen. Bueno, por supuesto que es toda noticia de este tipo que recomponga los saberes de la gente que no le alcanza para comer, porque, digámoslo, 1.800 pesos para mantener a un hijo no alcanzan, no para mantenerlo ni para alimentarlo, diría yo, 2 semanas. El aumento es significativo, el aumento que anunció del 46% es significativo, es parte de lo que el Fondo Monetario considera el ajuste con rostro humano, claro. o el lado humano del ajuste, porque el fondo, justamente para evitar mantener la imagen de ogro que tiene en todo el mundo por las políticas que impulsó durante toda su historia, pero especialmente en los años 90, 80 y 90, bueno, ahora en los acuerdos el fondo establece una cláusula que se llama salvaguarda social, donde un 0,2%, en este caso del PBI, se puede como perdonar del déficit, y entonces, bueno, de esta manera lo gastan. El presidente eligió entregarlo solo al sector de pensiones no contributivas, o sea, a las asignaciones universal por hijo, la gente que cobra una asignación, pero no por su trabajo en relación de dependencia, sino precisamente por carecer de él. Si lo hubiera repartido entre todos los trabajadores, habría sido un aumento de alrededor del 15%, pero como lo circunscribió solo a los que no tienen empleo, va a ser de este 46%, lo que todavía no está claro, porque el propio titular del ANSES, me consta, se enteró de esta medida de boca del presidente. No hubo una planificación, un cálculo en el ANSES de este dinero. Emilio Basavilbaso, el jefe de la ANSES, esta es información de ahora, no tenía ese dato hasta la apertura de sesiones ordinarias. Bien, Ale, solo te agrego esto. Vos decías, bueno, el Fondo Monetario Internacional que quiere mostrarse un poco más humano en los últimos años, y de esto se hablaba, ¿no? Cuando se hablaba de un Fondo Monetario distinto. Bueno, también para contener una gran cantidad de gente que podría salir a la calle en un año electoral, entiendo que vos también lo entendés así, a reclamar, porque en realidad, bueno, los números en la economía no están dando los resultados esperados. Sí, pero por eso te digo, lo que resta ver es si esto es un adelantamiento de todos los aumentos que tenían previsto dar este año, que se dan ahora, en vez de, viste, que hay una cláusula trimestral de aumento de la UH. La pregunta es si este 46% es como la cuenta de todos los aumentos del año, o si es ahora y después van a aumentar de vuelta cada trimestre. Eso todavía no está confirmado, no está la letra chica a la que vos aludías, y es importante para los que nos estén mirando que sepan que esto se cobra desde ahora, desde marzo, pero no sabemos todavía, digo para que no gasten la cuenta, no sabemos todavía si después va a seguir aumentando o si queda congelado en este monto hasta diciembre. Bien. Ale, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Por favor, Dani, un abrazo y nos vemos en un rato. Gracias.